Quiero recordarle al señor Raúl Moreno las reglas. Tocará 2 veces faltando 20 segundos y al término 1 vez. El turno del señor Fausto Zapata Loredo, Partido Revolucionario Institucional. Gracias primero por la invitación, que mucho aprecio. Esta Cámara de Comercio tiene una larga tradición de propiciar actos como estos y lo hace muy bien. Creo que estos son actos cívicos de un profundo significado y contenido. Se trata de que los ciudadanos, representen o no a una organización como la Cámara, situados frente a los candidatos, les pregunten lo que piensan, lo que se proponen hacer, cuál es su manera de pensar, y conozcan a las personas por las que van a votar. Yo celebro la presencia aquí de Juan Antonio Méndez y de Ricardo Acuña. Celebro obviamente la de Otulio. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a nuestra presencia. Creo que es nuestro 4º o 5º debate que hemos sostenido de cara al auditorio que nos ha invitado. En la televisión, en la radio, hoy tuvimos una conversación por radio y intercambiamos puntos de vista. Nos estamos acercando en esta ciudad y en este país a ejercicios cada vez más democráticos. En ese mismo orden de ideas, así como se ve una presencia, lamento en verdad la ausencia de mi amigo, el candidato del Partido de la Revolución Democrática, porque creo que debería estar aquí, francamente. Es un gran partido, él es un buen candidato y creo que no debería haberse ahorrado este viaje el viernes por la tarde lejos de nuestros lares que son en el sur, pero con el absoluto derecho de los ciudadanos de saber qué pensamos cada uno de nosotros. Miren, yo ya goberné Coyoacán. Me tocó el honor de hacerlo en 1988, el último mes, 1989 y 1990. Tengo la certeza de que es una delegación en la cual es absolutamente factible encontrar soluciones a los principales problemas. No es una delegación terriblemente complicada como hay otras. Es una delegación que lo único que necesita es un buen gobierno. Si tiene buenos ciudadanos, lo que hace falta es tener un buen gobierno. Yo he pensado, y así se expresa en mi propaganda política, que los 2 ejes de los problemas más serios de Coyoacán, en el orden que ustedes quieran ponerlo, son la seguridad y el abastecimiento de agua potable. En el caso de la seguridad, esto lo he repetido en varios foros, en el caso de la seguridad, a mí me dio un excelente resultado que algunos de ustedes recuerdan: formar un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Ese Consejo Ciudadano era invitado a que lo presidiera el propio regente de la Ciudad de México, en aquel entonces Manuel Camacho Solís, que no perteneció ni pertenece ahora a ningún partido político formal, pero que es un hombre de izquierda al que yo respeto. Manuel Camacho intervino para que el presidente de la República actuara en el sentido que yo estaba pidiéndolo y depositara en el delegado de Coyoacán la responsabilidad de los cuerpos policíacos. Los cuerpos policíacos que operan en cada una de nuestras delegaciones son numerosos. Cada uno tiene su mando autónomo y funcionan con todas las virtudes y los vicios que suele haber en cualquier policía. En pocas palabras, se manejan como cuerpos cerrados, con sus propios sistemas de inteligencia, con su propia discrecionalidad, con su propio sentido de la ley, y esa autonomía o esa dependencia solamente de un jefe policíaco y muy de vez en cuando del responsable en el Distrito Federal de la Seguridad, que literalmente no se da abasto con tantísimos cuerpos a los que tiene que manejar, propicia el desorden y la dispersión de esfuerzos y hace imposible que el delegado sepa gran cosa respecto de lo que va a pasar.
Cuando yo hablé en aquella ocasión con el presidente de la República y con el regente de la ciudad, le expuse una cosa que me parece obvia: no puedo ser responsable de la seguridad de Coyoacán si ustedes no me permiten que sea yo quien dirija la policía, si no hacen que los jefes de la policía de todas las delegaciones que hay aquí, todos los grupos que hay aquí, rindan cuentas al delegado y comparezcan al menos una vez por mes frente a lo que entonces eran, institución que me propongo restaurar en Coyoacán, frente a lo que entonces eran las asambleas de presidentes de colonias. Algunos de ustedes se acuerdan de aquella institución que funcionaba literalmente como un cuerpo de vigilancia. Me sentaba yo en una mesa semejante a esta, con todos los jefes policíacos, casi siempre con la asistencia del propio regente de la Ciudad de México. Se sentaban los presidentes de la asamblea y si había, yo les daba la palabra, rendía un pequeño informe y le daba la palabra a la asamblea. Si uno de ellos tenía una queja de un abuso en un ministerio público, en una estación de policía, si se quejaba de la falta de vigilancia en los numerosos multifamiliares que hay en Coyoacán, ahí le daba la palabra al jefe correspondiente para que fuera él quien tuviera que rendir a los ciudadanos un informe de sus aciertos y un reconocimiento de sus errores. No quisiera extenderme demasiado en este tema. Lo único que les puedo asegurar, y esto, como dicen los abogados, obra en autos, hicimos que descendiera la criminalidad en Coyoacán. Las cosas han cambiado. Los índices de criminalidad en aquel México de hace casi 20 años son distintos a los alarmantes índices de inseguridad que hoy padecen todos los ciudadanos. Pero estoy convencido que un delegado con mando directo de la fuerza pública puede hacer mucho más cosas que un delegado sin responsabilidad, sin posibilidad de llamar cuentas a los jefes policíacos y sin posibilidad de tener un control y una fiscalización de los actos de las policías. Muchos años en la política me han permitido saber algunas cosas. Una de ellas, que todos ustedes saben o sospechan, es que muchas veces el delito se gesta precisamente en el interior de los cuerpos policíacos. Las policías, no nada más de México, sino de muchos países, forman verdaderas hermandades impenetrables para los civiles. El lenguaje, los signos, su propia ética, distan mucho del ciudadano común y corriente. Hay que saber entenderlos, pero sobre todo hay que hacer que rindan cuentas ante una asamblea vecinal que tiene que ser escuchada para ir corrigiendo paso a paso las cosas que se hacen mal y no dejar que se acumulen hasta que son ya demasiadas y forman un peso propio. Yo me propongo dedicar un gran tiempo de mi gestión a la atención personal de las policías. La cuestión del agua es, quizás, por lo menos en mi interpretación, algo bastante más difícil. Este país en general y esta ciudad en particular está cada día con menor disponibilidad de agua. Mucho de la cuestión del agua depende de las autoridades federales. Hay una Comisión Nacional del Agua que es la que tiene que resolver esos problemas. Los problemas de la cuenca del Cutzamala, ustedes los han leído, los conocen, pero distan de la autoridad, están distantes de la autoridad municipal, de la autoridad delegacional. Lo que sí se puede hacer es tener un programa para terminar con el terrible dispendio y desperdicio de agua potable que se da simplemente por las fallas, por las rupturas de tuberías, por la falta de mantenimiento, por la serie de problemas que tenemos para hacer que el agua llegue a sus destinatarios. Si nosotros logramos trabajar con intensidad en la cuestión del agua, yo estoy seguro que podríamos también terminar con los famosos tandeos, que son sistemas que propician la corrupción y el gran comercio del agua en pipas, y hace falta para esto recurrir a las mejores personas. Me propongo invitar a quienes ya han trabajado conmigo en la delegación, ya han pasado muchos años en el Departamento del Distrito Federal manejando esto, y ser un vigilante eficaz de la distribución del agua en Coyoacán. Hay otras cuestiones que ya iremos tocando durante este debate. Lo que estoy convencido es que quien llegue a la delegación de Coyoacán va a tener que enfrentar como primera prioridad estos problemas que se han vuelto verdaderamente difíciles.
Quiero tocar otro punto que concierne directamente a ustedes y que ya mis colegas han expuesto de alguna manera amplia. El problema del ambulantaje. Es un problema social de muy difícil solución. Ha crecido en Coyoacán probablemente hasta alcanzar un nivel superior a los 30,000, y aquí me callo para obedecer las reglas y después continúo. Todavía tiene 20 segundos. Tiene 20 segundos más. Ya usted diciendo que aquí me callo. Nada más una cuestión del ambulantaje. Hay un problema delicado, incrementado por el mal estado de la economía de nuestro país en este momento. La falta de trabajo, la terrible falta de trabajo, ha incrementado esto, y lo trataremos en el curso de nuestra conversación. Gracias. El